Así que bueno, a peinarse ahí, bueno, Anto estuvo con el flequillo trabajando a la mañana, se ve bien ahí. Y bueno, Alan es su peinado es muy bien, juvenil. Y bueno, el resto está con fotos y nombres. Decinos, Paula, ¿cuál es tu duda? A ver. Bueno, yo primero que nada empecé desde cero, o sea, desde lo que es el Tahuantinsuyo, para ir desde la época colonial, lo de San Martín, Manuel Belgrano, hasta llegar hasta lo último que fue la dictadura militar. Y lo que más me cuesta es lo del principio, o sea, relacionar el Tahuantinsuyo, el imperio inca, con, digamos, lo que es, por ejemplo, que la gente utilizaba a las personas como esclavas, y eso relacionarlo con el tema salud, que nada, como que fue un tema muy importante y creo que fue el que más me costó de todos y como que nada, es un poco, o sea, un poco me sigue costando. Eso, o Bueno, sea, el tema Paula, relacionar. bien, hiciste bien igual a la hora de preparar el final, de arrancar por el principio, diríamos, ¿no? En un final, esto es recomendación para todas las materias, igual ustedes ya estuvieron dando finales. Hay un perrito ahí, Melanie. No, yo no lo voy a silenciar, pero bueno, silencien a las mascotas, yo tengo el mío acá que está lengüetando. La cuestión es sí, es ver todos los temas. Y como esta es una materia que sigue un eje cronológico, más allá después de también hay algunos textos que están como insertados en el medio de ese desarrollo cronológico y abordan distintos temas, ¿no? Como bien decís, por ejemplo, el tema de salud estuvo presente a lo largo de toda la materia en distintas etapas, no en todas quizás, pero sí en muchas de ellas, bueno, con los capítulos de nuestro libro, sobre todo el libro de Maipue, algunos son específicos, muy temáticos y recorren las distintas fases, ¿no? De la enfermedad, el de la salud pública, que bueno, el de María Eugenia Duri y el de Marianela Borjas y Beatriz Díaz, hacen ese recorrido cronológico, bueno, el de Itai Hackman sobre la deuda externa, que arranca no tan atrás, porque bueno, no estamos hablando del Estado argentino, pero sí desde Rivadavia, del empréstito Baring, hasta la última dictadura o hasta Menem, ¿no? Un poco la materia no termina con la última dictadura cívico-militar, sino que intenta llegar también a los 90, por ejemplo, con ese texto de Brailovsky, bueno, con el capítulo mío llegó hasta los Kirchner, por ejemplo, otro enfoque que tenemos es el de los aspectos urbanos, ¿no? Las cuestiones de la ciudad de Buenos Aires, en el texto que está en la bibliografía de la página, en el capítulo, creo que es el 6, el de María Cecilia Zapata, las cuestiones de la ciudad, arranca con la ciudad colonial y termina con también lo que le llama el neodesarrollismo extractivista a los gobiernos de los Kirchner, ¿no? Entonces, bueno, ver que la cronología sigue, desde los incas, que bueno, un poco yo soy el único, o en realidad también Laura Puga, con el capítulo sobre la sociedad, quiénes somos los argentinos, toma en cuenta los pueblos originarios, y como bueno, yo siempre la justificación del Estado incaico del Tahuantinsuyo, como muy bien vos señalás, el nombre del imperio inca, como se lo conoce, sino de otra manera. Eh, Ahí está Agustina Ramos pidiendo que la esperemos, pero bueno, igual va a estar grabado la parte del principio también. Así que bueno, seguimos con un poco la respuesta a Paula. Está perfecto que hayas arrancado con incas, porque bueno, en el final pueden aparecer los incas, pero siempre pensándolo, ¿no? En esa dualidad, en ese contraste más que nada con el imperio hispánico, ¿no? Con la corona española que conquista toda América, crea dos virreinatos en un primer momento, el de Nueva España, en México, podríamos haber estudiado las aztecas, ¿no? Pero bueno, nosotros estudiamos los incas porque Argentina formaba parte del Tahuantinsuyo del Imperio Inca, ¿no? El sur del Imperio Inca era nuestro noroeste, las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, hasta Mendoza, prácticamente todo abarcaba el Imperio Inca, era el Colla suyo, la parte austral, la parte sur del Imperio Inca, ¿no? Entonces, bueno, desde la llegada de los españoles se da esta etapa de conquista y después, bueno, esta etapa colonial, que son 300 años, ¿no? Y que, bueno, tiene su gran diversidad, pero de aspectos, pero un poco la relación inca-español está un poco analizada por Laura Puga en ese concepto de debacle demográfico, todo lo que... ¿No escuchás, Anaí? Ah, ahora, a ver. Dicen que no se escucha, ¿el resto me escucha bien? ¿Sí? Yo sí, Bueno, profe. bien. Entonces, Bien. Entonces, lo que tiene que ver, si estamos grabando igual, Anaí, tiene que ver con esta relación entre los españoles y los pueblos originarios de América Latina, que fueron cientos o miles, podría animarme a decir,
y bueno, y en el caso de los muchos pueblos que abarcaban el Imperio Inca, nosotros sabemos que los incas también fueron conquistadores y conquistaron diversidad de pueblos, ¿no? Pero después se da esta, diríamos, homogenización de todo pueblo originario bajo el nombre indio, ¿no? Que los españoles rebautizaron a nuestras comunidades, y, y esta relación que tiene que ver con el trabajo forzado, no tanto la palabra esclavo, porque pensemos que ellos, desde el punto de vista jurídico, se encargaron de no permitir la esclavitud, o sea, la compraventa de personas. Pensamos en un esclavo en un bien de cambio, una persona que es capturada y después vendida en un mercado esclavista. No era el caso de los pueblos originarios de América hispánica, porque la corona española lo prohibió, pero desde, por ejemplo, el principio con la encomienda, que era una especie de contrato entre el conquistador, ese militar que venía a América en nombre de la corona de España, recibía indios en encomienda para que trabajaran para él a cambio de que el español los evangelizara, ¿no? Los instruyera en la religión católica. Entonces, esa especie de contrato muy desigual generaba la obligación del indio en trabajar para el español, el encomendero, ¿no? Y la encomienda fue muy fuerte y sobre todo en el sentido de violenta, de generar mucha mortalidad por un trabajo pesado en Centroamérica, en las plantaciones, también bueno, en la búsqueda de oro, por más que ahí no abundaba. Y después se fue instituyendo, por ejemplo, en lo que es la etapa en la región andina, perdón, a partir de 1570, con el virrey Toledo, la mita minera. Era una institución que ya utilizaban los incas, ¿no? Lo de ir moviendo poblaciones de un sitio a otro, y en este caso era una forma de pago de tributo al inca, que las comunidades enviaban una cantidad específica de hombres a trabajar cierto tiempo, ¿no? En lugares lejanos, por ejemplo, en la construcción de terrazas, en la construcción de puentes, de caminos, actividades agrícolas también, ¿no? La mita incaica fue resignificada por el Estado español y básicamente unificada en lo que fue la mita minera en Potosí. Arrastrar poblaciones de todo el espectro del Tahuantinsuyo, ahora, bueno, Virreinato del Perú, hacia Potosí, la ciudad que se va fundando en torno al cerro, a las minas, que la extracción de plata fue cuantiosísima, ¿no? Toneladas y toneladas, miles de toneladas fueron trasladadas a España desde América, y eso generó también una gran mortandad, sobre todo por el tema de la purificación de la plata con el método del azogue, ¿no? Que era con el mercurio. Eh, la plata se extraía a machete, con barreta y pico, ¿no? A golpes de las paredes del interior de la montaña o del exterior, y se iba moliendo, y esa mezcla entre piedra y plata después era purificada en el sentido de que calentada junto a mercurio, y eso iba generando una amalgama que después los aborígenes amasaban con las manos, con los pies, y eso generaba contaminación, mucha mortandad. A Pero partir de bueno, ahí después después empezaba también el todo lo que legítimo, fueron ¿no? las guerras, las enfermedades, para ir cerrando, ¿no? Todo, hasta la desmotivación de los propios naturales de reproducirse, el infanticidio, el suicidio, todo eso fue provocando una gran debacle demográfica, o sea, una disminución de la población originaria en un lapso muy corto de 100 años, bueno, se reduce a mínimos, a porcentajes de 5, un 10%, algo que igualmente asombra por la cantidad después de los que quedan, ¿no? Y que hoy hasta hay descendientes, bueno, miles de generaciones, muchas generaciones han pasado, pero originarios, seguimos encontrando pueblos en toda América Latina, pero eso nos lleva a pensar la gran cantidad de población que había en América, ¿no? Y que fue diezmada por los españoles. Sí, Paula, ¿querés repreguntar algo? ¿No comentar algo? Lo que justo cuando habías nombrado la parte en que se contaminaban con el tema de mercurio por las minas que trabajaban Ujú, ahí como un trabajo ujú. forzoso, ahí creo que era el momento en donde empezaba el higienismo, ¿no? Y eso se relacionaba en los textos con el día de hoy en día, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? No, bueno, yo quizás entender que, bueno, toda la etapa higienista y sanitarista pertenece ya al Estado-Nación argentino,
estamos hablando después de 1860, y justamente el higienismo es de esa época, 1860, 1880, 1900, después de 1920 aparece el sanitarismo, ¿no? Un estado ya más que busca la enfermedad. El higienismo buscaba más, justamente como dice la palabra, ¿no? Buscar ámbitos más higiénicos, más saludables, porque bueno, pensá, justo era la etapa de la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, bueno, el crear hospitales muy espaciosos, con, no sé si lo conocen en Capital, por ejemplo, el Hospital Rivadavia, o los hospitales psiquiátricos de Capital también, el Moyano y el Borda, son ejemplos porque son hectáreas, uno ve, son manzanas una al lado de la otra, todas cerradas con muros, ¿no? Pero con pabellones y mucho espacio verde, ¿no? Porque eso se pensaba, y vean lo importante y lo cierto, lo cuán acertado que estaban los médicos de esa época, que el aire puro, bueno, ayuda mucho a curar, ¿no? A propiciar la salud, y eso es propio de esa etapa. Incluso después vamos a ver hospitales como, no sé, el Hospital de Clínicas, en la capital también, ahí cerca de la Facultad de Medicina, es una torre de, no sé, 20 pisos, un consultorio al lado del otro, una sala al lado de la otra. O sea, se perdió de vista esa concepción que tenían, por ejemplo, los higienistas, ¿no? De hospitales de planta baja, un poco también porque en esa época no se construía tanto en altura, aunque sí había edificios, un par de pisos, ¿no? Pero sobre todo esta necesidad del espacio verde, ¿no? Para propiciar la salud. Pero claro, ahí no confundamos, sí tener bien en claro las etapas históricas que vamos a poder ser evaluados, ¿no? Y que vivimos desarrollando con el correr de las clases. Bueno, la etapa colonial, que bueno, arrancamos nosotros con una subetapa previa, que es la de los pueblos originarios, y tomamos el caso del Tahuantinsuyo, el imperio incaico, que abarca una gran diversidad de pueblos o comunidades, los ayllus, de la región andina, ¿no? De varios países modernos, como Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, hasta ahí nomás, Colombia un pedacito, ¿no? Ahora, después, bueno, la etapa colonial, son 300 años de historia entre el siglo XV y el XVIII, el XIX, empiezan las independencias, eso es la etapa colonial. Hay un fragmento en mi capítulo, ¿no? Y después, bueno, un poquito puedes arañar en algunos otros, bueno, como el de Laura Pugo, por ejemplo. Y después ya sí, los primeros años de vida independiente, la etapa entre 1810 y 1860, está en el capítulo mío, que bueno, yo voy resumiendo brevemente cada fase, ¿no? Pero bueno, aparece por ejemplo en el de Itai Hackman cuando habla de la deuda externa, vemos que ya en esa temprana etapa hay algo que comienza sin existir todavía el Estado Nacional. La provincia de Buenos Aires toma el empréstito con la Casa Baring Brothers en 1822 para la construcción del puerto de Buenos Aires. Entonces, bueno, eso es un dato no menor, ¿no? Pero digo, para que hay dentro, si vamos a tratar de recolectar toda la información que hay sobre esa fase de primeros años de vida independiente. ¿Dónde apelar, por ejemplo, a información para esa fase? También en textos que no son del libro nuestro, ¿no? Si uno va al texto corigliano, por más que su objetivo es analizar la construcción del Estado Nacional a partir de 1860, él comienza diciendo que va también a resumir y analizar los 3 periodos previos a la organización nacional, que fueron intentos fallidos de organizar el Estado Nacional argentino entre la década del 10, 20, 30 y 40, ¿no? El periodo 1810, 1829, del 29 al 52 con Rosas, y del 52 al 60 con Urquiza. Son 3 etapas, 3 intentos fallidos de organización nacional que, bueno, coinciden con esos primeros años de vida independiente. Y después, bueno, acá donde seguramente puede haber una pregunta, donde la hubo o rondó todo el primer parcial, ¿no? La organización del Estado Nacional, ¿no? A partir de 1860, todo ese periodo que va del 60 hasta el 80, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, del 80 al 16, 1916, ¿no? Con los gobiernos del PAN, Partido Autonomista Nacional, Roca, Juárez Ayrman, Pellegrini, bueno, no saber los nombres, no, los presidentes no es tan importante, pero sí esa etapa, algunos le llaman el periodo conservador, porque eran liberales en lo económico, pero a nivel político no había libertad alguna, había un partido único y el fraude electoral era lo que caracterizaba esa etapa. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen interesante para analizar Oslac, bueno, el mismo Corigliano, ver todos esos factores que Oslac propone. Corigliano también los sintetiza muy bien, ¿no? Esto de internalizar la identidad colectiva, externalizar su poder, diferenciar su control, institucionalizar su autoridad, ¿no? Los mecanismos represivos, ideológicos, materiales, cooptativos. Eso, bueno, está en Oslac. Hay que leer Oslac, releer los resúmenes que se hayan hecho en su momento, releer un poquito Corigliano. Aparece ahí, por ejemplo, el capítulo de mi hermana Claudia
sobre la identidad nacional, cómo reforzar esa identidad en los hijos de los inmigrantes. Bueno, ver toda la escuela pública, las fechas patrias, los monumentos, ¿no? El armar un panteón nacional. Bueno, vos nombrabas a Belgrano y San Martín, obvio, sin duda fueron protagonistas importantísimos de la independencia argentina, pero hubo otros muchos, por ejemplo, que quedaron afuera en ese panteón que arman los liberales en la década del 60, principal Mitre, cuando escribe 2 libros, uno sobre San Martín y otro sobre Belgrano, pero, por ejemplo, Güemes está completamente olvidado, Artigas también, ¿no? Y hasta denostados. Después va a haber toda esa también lucha ideológica contra el rosismo, ¿no? Por ejemplo, la figura de Sarmiento, cuando escribe el Facundo, que sobre el Facundo Quiroga está hablando de la época de Rosa, ¿no? Entonces, bueno, el capítulo de Claudia tiene que ver con la identidad nacional, el de Marcela, perdón, el de... bueno, a veces hasta me olvido los apellidos de mis compañeras, ¿no? De Gabriela Greco, sobre las unidades productivas en Salta, ¿no? Sobre todo la extracción petrolera y los ingenios azucareros, ¿no? Pero habla también ahí sobre la presencia estatal, ahí podemos vincular con los mecanismos cooptativos, con los mecanismos materiales, un Estado que se tiene que hacer presente en una frontera tan lejana como una frontera norte, la provincia de Salta, el oriente salteño, y todo lo que tiene que ver con los ingenios. Ayuda un poco ahí, ya quizás no es tiempo para verla ahora, ¿no? Pero en la película Río Arriba, que yo se la recomendé, que estaba en la página, mostraba bien ese paisaje de Iruya y cómo, bueno, los pobladores enganchados, ¿no? en los ingenios azucareros abandonaban el tradicional trabajo de terraza, ¿no? De cultivo de terraza. Así que bueno, ahí, Paula, creo que era a raíz de tu pregunta, puedes ir avanzando de fase en fase. Bueno, hasta ahí habíamos llegado a nuestro primer parcial, ¿no? Y, por ejemplo, todo el tema de salud, que a vos te interesó bastante, ahí esos 2 capítulos, el 9 y el 10, son fuertes para analizar ese periodo, ¿no? Todo el tema de la fiebre amarilla, de, bueno, incluso con el de Cecilia Zapata, que tiene que ver con la ciudad, bueno, cómo se traslada la clase más pulenta, ¿no? Hacia la zona norte, porque antes residía en la zona sur, la creación del cementerio de la Chacarita, bueno, todo esto de las corrientes higienistas y sanitaristas en la medicina argentina. Y bueno, y después, bueno, eso de ser como, bueno, un gran corchete, ¿no? Es diferenciar, todo eso es lo que habíamos estudiado para el primer parcial. Y el segundo parcial lo tienen un poco más fresco, ¿no? Y el texto bisagra entre esos 2 parciales, habíamos dicho García Delgado, bueno, obvio que hay que releer o volver a los resúmenes sobre García Delgado, porque les marca a ustedes los 3 modelos o tipos de Estado. El Estado liberal, que correspondería a esta etapa que estábamos hablando, ¿no? De la construcción del Estado Nacional, a partir de Mitre. Mitre era un liberal tranza, ¿no? Hasta en su diario que él crea y funda, que es La Nación, hasta el día de hoy su editorial, su línea editorial sigue siendo el liberalismo, ¿no? Entonces, bueno, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, todos los conservadores a nivel político eran liberales en lo económico. El modelo agroexportador también lo continuaron los radicales. García Delgado por eso habla de Estado liberal oligárquico para la etapa del Partido Autonomista Nacional, Estado liberal democrático para la Unión Cívica Radical, ¿no? Los radicales, Irigoyen, Alvear, Irigoyen. Bueno, hablamos de la película La Patagonia Trágica para contextualizar un poquito la época de Irigoyen. Y ya después del 30, sí, tenemos lo que estudiaron para el segundo parcial. En García Delgado, los tipos de Estado que prosiguen al 30 son el social, y después del 76 el postsocial, y atento a las subdivisiones del Estado social, el nacional popular con el peronismo, el desarrollista, sobre todo con Frondizi, el burocrático autoritario con la dictadura de Onganía, y después del 76 el Estado postsocial, ¿no? Y que ahí existe un debate en torno a si fueron neoliberales los militares del 76 a 83, ¿no? Las políticas de Martínez de Oz, y comienzan, ¿no? Por lo menos a destruir el Estado social y apuntar a una mayor liberalización, como ya venía haciéndolo en realidad la Revolución Libertadora en el 55, pero de neoliberalismo puro lo vamos a encontrar en la época de Menem, en los 90, siguiendo al pie de la letra el consenso de Washington con la apertura económica, con las privatizaciones, con la deuda externa, ¿no? Con todo esto que en los 90 están muy bien descritos por Brailovsky en su capítulo sobre economía, ¿no? Que no el del libro, sino el de otro libro que se llama Historia de las crisis en Argentina, que les recorre los aspectos económicos de la dictadura de Alfonsín y de Menem. Bueno, y en esa etapa, bueno, tienen también el texto de Romero para entender un poco mejor el peronismo,
los textos de Ansaldi y González para la dictadura, la última, pero entiéndola como parte de un ciclo de dictaduras en Argentina, ¿no? La Libertadora, la Revolución Argentina, el de Onganía, ¿no? Y el golpe del 76, y también a nivel regional, ¿no? Como nos muestra el texto de Ansaldi, conjuntamente a la dictadura de Pinochet en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, bueno, todo el cono sur, como fruto en realidad de esta etapa de Guerra Fría a nivel mundial, las dictaduras en América Latina persiguiendo un poco esa doctrina de seguridad nacional, tratar de evitar el surgimiento del comunismo o de regímenes más de izquierda, ¿no? O que propiciaran políticas más cercanas a las mayorías, ¿no? Populares, los sectores populares. Bueno, espero, Paula, haber respondido en parte de tu pregunta. Me extendí un poco, pero en realidad hicimos un recorrido bastante extenso, Sí, ¿no? sí, Pero, dentro de todo sí, profe. Yo bueno, siento que tengo que reforzar más el tema de separarlo de los trabajos forzados con todo lo que viene después. claro, sí, algunas son cuestiones bastante estancas, ¿no? Como diríamos, separarlas, no mezclarlas, ¿no? Por más que todo tiene un poco que ver, esa primera etapa tan lejana que es la colonial y lo anterior, los incas, está un poco para que vean que no solamente hablamos de Estado cuando hablamos del Estado Nacional Argentino que surge en 1860, sino que el Imperio Incaico era un Estado, ¿no? Porque extraía recursos, los redistribuía, ejercía el rol de mando, ¿no? Podía matar a esta persona porque entraban a las islas donde estaba el guano que se extraía para fertilizar la tierra, o por si mataban una vicuña en lugar de, para comérsela, en lugar de esquilarla, dejándole un poco de pie y pelaje para que no pereciera de frío. Bueno, vemos un Estado autoritario, una figura del Inca, con una burocracia que eran esos orejones del Inca, ¿no? En realidad era una especie de nobleza, que se llamaría en Europa, las familias, ellos les llamaban panacas a las familias reales, ¿no? Del Inca. Y bueno, y nosotros le dedicamos una clase, pero ahora, claro, ahora hay que quedarse con lo mínimo, como por si hay una pregunta, poder, por ejemplo, contrastarla con la etapa colonial, no sé, ver qué tipo de Estado sería, poder una pregunta, no sé, o la economía, cómo estaba. eh, pero, no sé, hay cosas que no tenés de dónde estudiar, porque podríamos haber, no sé, sobre las enfermedades y el imperio inca, hay de todo, seguramente escrito sobre eso, pero bueno, no estaba a nuestro alcance. Así que eso, ¿no? Ver que, bueno, las etapas ya después tienen que ver con la historia argentina, después de la colonial, ¿no? Y esos primeros 50 años son de búsqueda de un Estado que no se logró organizar, y después ya sí es historia del Estado Nacional Argentino. Entonces, bueno, lo vimos como primero porque son antecedentes de la historia independiente argentina que no podemos negar, y que nos dan ejemplo, nos muestran otro tipo de Estado. El Estado español era un imperio monárquico, absolutista, ¿no? Con su centro que era la península y una periferia que era todas las colonias que tenían a lo largo del mundo, y esa etapa mundial, la economía mundial, que fue el mercantilismo, ¿no? La extracción de metales preciosos a toda costa para poder acumularlos en Sevilla, ¿no? Y después en Madrid, y con eso poder comprar otros productos de consumo final que otros países europeos ya estaban más encaminados a producir, ¿no? Por ejemplo, los textiles holandeses, ¿no? Y ahí ya se va entrando de a poco Europa en una etapa de producción más en serie, en masa, que va a culminar con el proceso de la revolución industrial en Inglaterra, que va a trastocar el mundo, ¿no? Lo mismo que la revolución política que se va a dar en Francia, que es la revolución francesa, y ahí ya pegamos un salto, ¿no? En el medio está toda la ilustración y antes el contractualismo, y está el texto de Lee Samón sobre Hobbes, Locke, Rousseau, pero es para que ustedes tuvieran algunas ideas, algunos conceptos, pero ya hablar de eso más quizás en Argentina, ¿no? El impacto de figuras como Belgrano, San Martín y demás, yo creo que no podemos pensarlo sin ser hombres del siglo, fines del XVIII y principios del XIX, ¿no? Que por eso bregaron tanto por la libertad y lograron la independencia de nuestros países latinoamericanos, pero algunos temas se trabajaron mucho más en profundidad, a ellos le tienen que prestar más atención porque seguramente habrá preguntas, y otros son temas que se vieron un poco más por arriba, pero para que no queden desconectados unos de otros, ¿no? Nosotros, haciendo un poco de autocrítica en nuestra materia, pasamos, no sé, de Perón, en un texto, un solo texto, a la última dictadura, dos textitos, que otras cátedras, no sé, arrancan en el año 20, o con Irigoyen, y de Perón les dan 3, 4 textos, de las dictaduras les dan de las otras, de esa, y bueno, son
perfiles que tiene cada cátedra. Bueno, ahí ustedes serán los que evalúen si fue positivo o no la cursada. Bueno, se aprendieron algo, mañana me lo demostrarán. Porque es distinto el formato del examen. En el otro tenían 3, 4 días para sentarse, releer, copiar citas, armar un texto propio, que es algo muy interesante y lo han hecho muy bien, porque el día de mañana seguramente en sus carreras en algunas materias lo harán. Pero ahora no, es un examen más tradicional, típico, que en vez de estar en el aula van a estar en su casa, van a recibir a las 5 de la tarde las 3 o 4 preguntas y ahí se las tienen que poner a responder. Y tienen 2 horas. Así que a jugar mucho con el reloj, ahí en el celular, en la compu, en la muñeca, para no extenderse demasiado en una primera pregunta y les lleve más de 1 hora, si después tienen otras 3, y sepan que acá sí se la juegan con nota numérica y una sola pregunta es un 2,5, es aprobado. Así que bueno, voy a leer un poquito las preguntas que hay, a ver si se respondieron o no, y si no, habilitamos el micrófono también. Todo bien, buenas tardes, profe. Voy a desactivar el WhatsApp web porque miren un cachito. Ya, a ver, en Facebook nadie publicó nada, ¿no? No, muy bien. Y acá en Ixe tampoco. Alguien hasta se salió del grupo, se ve que alguien que no está para el final. Bueno, acá. Ustedes son los sobrevivientes, los valientes. Bueno, yo en matemáticas, bueno, esto era cuando estábamos hablando de los otros parciales. No, la nota no va a ser obviamente el mismo día, me va a llevar un par de días corregirlos. No sé, creo que tengo 33 estudiantes, ¿no?, en condiciones de dar este final, ojalá se presenten todos, ¿no?, y todas, así que bueno, los 30 calculo que tendré para corregir, unas 4 preguntas a desarrollar, pues que son 2 hojitas cada uno, piensen que me puede llevar una semana y yo se los cuelgo en el Facebook o en el grupo WhatsApp la semana que viene, ¿sí? Bueno, ¿a qué hora va a ser el examen? Bueno, eso, ¿no? Va a ser a las 5 de la tarde, porque yo mañana, como los martes, no es nuestro día, trabajo en una escuela, hasta las 5 justamente, bueno, desconecto con esa escuela, puede ser 5 y 5, si empezamos 5 y 10, tienen hasta las 7 y 10, así que no se preocupen, son 2 horas. Bueno, Nicolás, a ver qué pregunta, eso fue de Brian, que se escuchaba bien. Esteban, vamos a tener que citar autores. Bueno, algo que me preguntaba creo que Antonella al principio, correspondería quizás, como es una respuesta a una pregunta, simplemente que los mencionen para demostrar incluso que ustedes los leyeron y que los manejan bien a los distintos autores. Pueden decir, como dice Claudia Cernada, como dice Laura Puga, como dice Antonio Brailovsky, pero no está la necesidad de ir al texto y buscar en qué página estaba, por eso les va a hacer perder tiempo, ¿no? Entonces no es cita textual, salvo que quieran hacer alguna cita textual. Si transcriben, deberían poner, como dice fulanito, aunque sea 2 puntos y comillas, poner entre comillas lo que ese fulanito dijo, porque no quiero que transcriban texto, quiero que ahora es su parcial, como antes era su texto, y solamente se les requería que citaran lo que textualmente escribían o parafraseaban. Ahora no tiene tanto sentido citar textualmente para reafirmar algo que ustedes digan. Ustedes lo pueden decir a título personal, a nombre propio. Ustedes leyeron y saben que la respuesta es esa y empiezan a escribir un texto, ¿no? Pero hay conceptos que, bueno, asimilamos mucho a determinados autores, ¿no? Entonces yo digo Estado Social, bueno, según García Delgado, de esta etapa, porque después dice Nacional Popular. Bueno, esto es un análisis que hace García Delgado. Si se lo sacamos de ese autor, otro autor quizás no lo tipifica de esa manera. En Romero, ¿cómo le llama al peronismo? Habla de Estado benefactor, habla de Estado Social, Nacional Popular, no sé, tendríamos que ir y ver los textos. Entonces, pongan, según tal, según Jorge Cernada, según Martín Leguizamón, según Antonio Brailovsky, pero no es una cita con el requerimiento del paréntesis, con el año de edición, con la página, si era textual, con la bibliografía. Al final, ahora no hace falta que envíen bibliografía. Se entiende que, bueno, ustedes leyeron todo lo que había para el examen y van a usar aquello que se les requiere en parte, porque, bueno, si hay una pregunta sobre el Estado Nacional Argentino, y bueno, ustedes quizás responden solo usando OSLAC, o quizás usando solo Corigliano, pero las respuestas van a ser más cortas, no van a tener la misma estructura tal vez que eso que ustedes podían escribir y reescribir, sino que, bueno, ustedes den cuenta que la temática la han comprendido y apropiense de todos los autores y las autoras que usaron, y ahora son suyos, ¿no? Ahora ustedes responden esas preguntas.
Dijo que no hace falta, muy bien, alguien respondía ahí, Paula. Buenísimo, gracias, dice Esteban. El chat es buenísimo. Profe, usted dice que en 2 horas llegamos bien y depende de ustedes, ¿no? Algunos no les alcanzaban los 4 días que les daba para escribir una extensión similar, ¿no? Porque acá tienen la posibilidad de extenderse, pero a ver, si nos transportáramos ahí a la sede de Avellaneda, yo les entrego las consignas en una fotocopia y ustedes las pasan a cuaderno, en 2 horas se llega bien a responder lo mismo que ahora les vamos a preguntar. Suelen ser 4 preguntas a desarrollar, yo lo tomo por lo general así. Ustedes tienen la bibliografía a su disposición, tanto en la sede como en su casa. En sus casas pueden estar un poco más cómodos. Elijan una buena mesa, ¿sí? Un tablero, lo que sea, ¿no? Desparramen ahí todos los textos o tengan una pila al lado con una sillita, todos los textos. Tienen la compu, tienen, no sé, obvio, depende de los dispositivos que tengan, ¿no? Celular, compu, tablet, lo que usen, pero tienen los textos. Y acá yo les doy la libertad absoluta, ¿no? A ustedes les gusta más escribir en Word y se sienten más cómodos, bueno, lo tipean. Y si ustedes creen que es más fácil, más rápido para poder cumplir con ese tiempo, sería mi caso. Yo la computadora la uso, la incorporé, me gusta, todo lo que quieran, pero para escribir un texto me es más fácil a mano, en una hoja. Entonces agarran 2 hojitas de cuaderno, 2 hojas, 4 carillas de cuaderno universitario, o esas que venden, bloc de hojas, u hojas de imprimirlas. A4, bueno, no tiene renglón, ahí yo me perdería un poco, pero agarran las hojas que quieran, digo de ese tamaño, porque si son de carpeta, las de secundario tradicional, las A3 creo que son, podrían ser 3 hojas incluso, ¿no? Pero bueno, para que se den una idea, ¿no? En el formato Word, yo les voy a permitir 2 carillas, o sea, 2 hojas de computadora a Times New Roman 12, son esas famosas 800 palabras que tuvieron también para los especie de artículos que escribían ustedes, ¿no? Esos textos explicativos. Entonces, es más o menos lo mismo, ¿no? Y yo creo que habiendo 4 preguntas, uno tiene que ser estratégico, que no es matemática pura, pero si yo tengo las 2 hojas de cuaderno, puedo escribir una carilla de cada pregunta, ¿no? No me puedo escribir 3 hojas de 3 carillas de una, porque me quedaría una sola carilla para 3 preguntas. Entonces, una carilla por pregunta, viendo de cuánto se puede desarrollar, van a ver que les alcanza y les sobra. Incluso alguno dice, yo, profe, contesté en media carilla, creo que estaba todo lo importante. Ahí siempre depende del poder de síntesis de cada uno, y que bueno, tal vez el que escribió muy poco se olvidó de cosas importantes y yo después se las voy a agregar, y ahí es donde va a variar la diferencia entre un 10, un 9, un 8, un 7, un 6, un 5, y bueno, lo mínimo requerido de un 4 es que, bueno, de todas las preguntas saquen un punto, y ese punto es que todas las preguntas estén para 4, ¿se entiende? Si alguien entrega 2 preguntas bien, pero 2 no le hicieron, yo estoy en todo mi derecho de desaprobarlo, ¿no? O sea, no es matemática, ¿no? El examen tiene que tratar de reflejar que ustedes estudiaron todo, ¿no? Entonces, si ustedes no responden todas las preguntas al menos algo, puedo decir, no, está desaprobada. Entonces, traten de no ponerse nerviosas al momento de recibir la consigna, de arrancar por las que más sepan. Como es tipeado, pueden arrancar a tipear la respuesta a la pregunta 4, a la pregunta 3, o a la 1, o a la 2, y después copian, pegan, arrastran, lo que sea, graban bien, revisan y después envían. O si deciden hacerlo a mano, empiezan escribiendo, se equivocan, hacen un bollo, tiran, arrancan con otro, pero bueno, no muchas veces porque no hay tiempo para equivocarse tanto, pero bueno, tachan un poco, sí, sí. Lo que sí, si lo van a escribir a mano, letra clara, porque después, ¿qué van a tener que hacer? Sacarle foto con el celular, 4 capturas, las 2 hojas de ambos lados, y la envían por mail, ¿sí? El celular mismo, entran a su cuenta de mail y la ponen Jorge Cernada, bueno, ahí la dirección ya la tienen, igual la voy a poner de nuevo, y me mandan eso, ¿no? Porque bueno, entiendo que hay gente que quizás lee del celular y no tiene computadora, ¿cómo va a estar escribiendo al mismo tiempo que lee o mismo leen de la computadora y estar minimizando? Así que por eso permito lo de la hoja escrita a mano, ¿sí? Hoy pregunté eso en la cátedra, no había ningún criterio bajado desde el titular, poco nosotros éramos los propios dueños de tomar el final como quisiéramos, y yo creo que ya hasta lo había anticipado así, pero consulté por si era la única manera de entregarlo. La mayoría decían que lo iban a pedir en Word, y yo no tengo problema, así que de ambas maneras. Pienso lo mismo, tengo otros compañeros de la misma cátedra que le dieron más horas. Bueno,
yo hoy fue un tema de conversación, pero creo que no más de 3. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Yo ni lo puse en el grupo de profes que compartimos, que algunas profes dijeron 3 horas. Ustedes vieron que yo les daba, no sé, 3 días o 4 días, y había compañeros míos que les daban 2 días. O sea, pero bueno, este final requiere de que sea elaborado en el momento que les llegan las preguntas. ¿Pero qué quiere decir esto? Mañana yo lo entrego a las 5, a las 7 tendrían que entregar. Si lo entregan 7 y media, yo no le voy a poner un 1, ¿no? Ya está bueno, si me escriben y que pasó algo, se les quedó sin luz, se desconectó, bueno, todo eso siempre que, si mañana ocurriera, me lo informan por WhatsApp, ¿no? Yo entiendo que se corta la luz, se quedan sin computadora, se quedan sin nada, pero bueno, el celular, se quedan sin Wi-Fi, por ejemplo. El celular, mal que mal, con datos, para mandar un WhatsApp, así no tengan el plan de Wi-Fi o lo que sea, tienen los datos y WhatsApp libre por unos días, bueno, hagan eso, recarguen, hoy a la noche, traten de tener datos y esas cosas, pero digo, me pueden mandar un mensaje, ¿sí? Y No, lo mismo, el profe, examen, lo hacen con una vela, lo escriben a mano, le sacan captura con el celular, guarden la batería, carguenla hasta las 5 de la tarde, bueno, ahí le sacan captura y me la mandan, ¿no? O sea, hasta se puede entregar por WhatsApp, chicos, el examen, pero yo preferiría que me lo manden por mail por una cuestión de ordenar, me voy a poner una carpetita con todo lo que recibo por mail, pero a nadie de los que me los mandaron por WhatsApp por distintos problemas en el primero o segundo parcial, les dije que no podía hacer. Lo mismo que no voy a descartar a nadie que me lo entregue a las 7 y media, ¿no? Pero bueno, si ya son las 8 y veo que no me lo entregaron, no voy a estar como, hasta me ha pasado en el primer y segundo parcial, gente que no me lo mandaba el mismo día, a las 5, a las 3 y le estaba escribiendo a ver si eran las 5 y me ¿no? Que podían pasar cosas, eso sí. Pero digo, acá ustedes asegurarse de tomarse el tiempo para escribir cada pregunta y después, bueno, estar mirando el reloj, viendo que, bueno, si ya se acercan las 5, ir cerrándolo. Son 5 y 10, no pasa nada, 5 y 20 tampoco, pero bueno, ya después de esa hora aceptaría a aquellos que tuvieron algún inconveniente, ¿no? Bueno, tengo miedo. Uf, Profe, te hago una pregunta. sí, Ramos. Hay que mandarte foto del documento porque tengo dos compañeras que están en la misma cátedra y la profesora les pide escanear el documento, el DNI, frente y dorso y mandarla. Bueno, acá ya les dije, las directivas de la cátedra fueron mínimas. Si nos consultamos a ver qué hacemos, por la primera vez que tomamos un final así. Pero yo creo que no le quita transparencia ninguna, ¿no? Que sea Word, que sea escrito a mano, que sea captura, que sea escaneo. Yo no veo la diferencia. Yo confío en ustedes en el sentido de que voy a ver realmente lo que producen. Me es mucho más fehaciente un examen hecho a mano, a puño y letra, por más que, bueno, no sé, el Word da más para intercambiarse, pero igual se detectan las copias en Word. Yo trabajo en secundario y eso, ya casi soy un miembro de la CIA o del FBI, no sé, ya de cosas copiadas, hasta a veces las dejo pasar, porque digo, como el que se perjudica ahí es el estudiante, ¿no? En el caso de ustedes, yo calculo que ya manejan tanto el tema que hasta les pérdida de tiempo, consultar a alguien, lo que sea, ¿no? Entonces, lo escriben, lo tipean, lo mandan o lo hacen a mano y sacan la captura de esa hoja escrita a mano. Traten de que se vea antes de mandarla, ¿no? Porque ahí, si no, yo después voy a tener que estar pidiendo nuevamente y no sé, hicieron un bollo y lo tiraron, y no, bueno, o sea, tiene que estar ahí en su poder. Todos manejamos medianamente bien el celu, algunos son mejores que otros, la definición de la cámara, la luz, lo que quieran, pero bueno, sáquenla y vean que haya entrado toda la hoja, que no esté borroso, y ahí sí lo envían. Yo después lo puedo leer con WhatsApp web dentro de la compu y lo veo desde una pantalla grande. El que vaya a hacerlo manuscrito, por favor, yo tengo muy fea letra, o sea, no puedo exigirle a nadie, pero cuando hago algo que otra persona lo tiene que leer, trato de dibujarla, no trato de hacerla legible. Mi letra de apunte la entiendo solo yo, pero la letra que alguien tiene que leerlo, me tomo más tiempo. Entiendo que están apurados, pero bueno, 2 horas es tiempo suficiente. Si primero piensan y después escriben, lo hacen lentamente, ¿sí? Hasta tal vez alguno le llegue a hacer en un borrador y después reescribirlo, o, como les dije, ¿no? El que tipea rápido, yo porque tipeo con 2 dedos o 4 y tardaría mucho más, por eso yo lo haría a mano, pero ahí cada uno les doy la libertad, en serio, chicos y chicas, porque entiendo que puede ser muy complicado para alguien hacerlo en computadora si esa misma computadora tiene los textos o si no tienen computadora, y lo han hecho. Felicito a quienes hayan hecho
parcial a desarrollar como fue el anterior desde un celular, que se puede, pero no sé, una ratita ahí. Yo mi dedo no sirve para apretar las letritas ni del WhatsApp porque salen 3 letras en una, no sé. Así que bueno, se puede en cuaderno, eso, ¿no? Sí, en cuaderno, hojas de cuaderno, o en Word, lo hacemos en Word, bueno, ya está recontra respondido eso, pueden ambas maneras. ¿Con cuánto se aprueba? Se aprueba con 4, ¿sí? Se desaprueba con 3. Por lo general el desaprobado siempre es un 2. El 1 es para quien no lo hace o que está todo mal. Pero ya les dije, ¿no? Ese 4, en la universidad el 4 no es a veces matemático, ¿no? Puede haber un choice, no sé, de 100 preguntas, no sé, 50 preguntas, 25 preguntas, y que se requiera X cantidad de, ¿no? Que no es, bueno, de 10 solo con 4 bien apruebo, no. Entonces, yo lo voy a aclarar en el encabezado, todas las preguntas tienen que estar respondidas, ¿sí? Entonces, no es que hago bien 2 y 2 no las hago y aprobé, ¿no? Entonces, mi criterio siempre cuando corrijo un examen de 4 preguntas es, yo le pongo una nota a cada pregunta. Esta pregunta está para 10, ¿sí? ¿Cuánto sacaría? Bueno, regla de 3 simples, 2,5, ¿sí? Esta pregunta está para 8, ¿cuánto sacaría? Bueno, 2 puntos en esta pregunta. Esta pregunta está para 6, ¿sí? Como en la secundaria, que era un aprobado ahí medio rasposo, bueno, en la provincia es con 7, bueno, está ahí, bueno, es 1,5. Y está para el mínimo requerido, ¿no? De la universidad, ¿no? Que es un 4. Bueno, pero bueno, un punto. Entonces, bueno, si yo tengo un puntito en cada de las preguntas, es un 4. Hay gente que sacándose un 4 en el final es feliz, y yo creo que todos deberíamos estar contentos y por lo menos aprobamos antes que desaprobar, es buenísimo. Ahora después, bueno, le gusta sacarse 8, 9, 10, tendrá que tener muy buenas respuestas, pero digo, hay información que tiene que estar en cada respuesta, ¿no? Entonces, si está solo eso, bueno, es un puntito, ¿no? Ahora, ustedes armaron todo un contexto, agregan otros conceptos, relacionan, autores, bueno, 2, 2,5, ¿sí? Pero es un examen mucho más tradicional este que el anterior, así que no se van a sorprender tanto. Y yo creo que el que está a esta altura acá en esta parte del juego lo va a probar porque hizo bien el primer parcial, el segundo, porque leyeron, porque participaron de las clases. Lo único que les puede jugar en contra son los nervios, así que estén tranquilos, ¿no? Estén tranquilos. Ustedes saben, confíen en ustedes que han hecho un buen trabajo hasta acá. Y ahora es la frutilla del postre, es decorar toda esta buena cursada que han hecho con un buen examen, ¿no? Así que eso. Justo a las 17 va a dar las preguntas, bueno, sí, como los ingleses, el TEA, a las 5. Antes, bueno, puede ser 4 y 58, 4 y 59, ¿sí? Si desaprobamos, claro, si desaprobaran, tienen, o si mañana deciden no presentarse, tienen 5 llamados que les va a dar la UBA por esta excepcionalidad de la pandemia, y no sé ni cuándo sería el primero, pero calculo que en diciembre, no sé si ese ya sería presencial, tampoco creo, calculo que habrá otro virtual, pero ustedes ya pasarían a estar en condición de remanentes, y para eso tendrían que estar viendo, ¿no? De cuándo son las fechas de exámenes de la cátedra Sociedad de Estado de Guizamón, porque ustedes ya no van a rendir conmigo. Puede ser que yo esté hasta en el aula si es presencial, o que si nos lo repartimos virtualmente lo hagamos con quien cursó cada uno, pero digo, ya quedan como remanentes de la cátedra de Guizamón, tienen la cursada aprobada y tienen 5 llamados en esta pandemia, van a ser 5. Diciembre, marzo del año que viene, julio del año que viene, diciembre del año que viene, un montón de tiempo para rendirla, pero con 1 o 2 veces que se presente ya seguro la saca, ¿sí? No hay límite de palabras, sí dijimos más bien de espacio, ¿no? Ahí alguien quería preguntar algo. Sí, Alan, Bien, yo. decime. Bueno, ya sabemos que son preguntas y todo eso, Sí. pero es como las evaluaciones anteriores, ¿no? ¿Tienen que ser muy elaboradas o solamente son un poco cortitas? Por Y ejemplo, yo te estoy diciendo, el espacio, ahí porque también lo relaciono a una pregunta que te decían, bueno, 2 preguntas por carilla si fuera de Word. Claro, igual esos son, si decíamos que eran 800 palabras, esto es que son 200, ¿no? Y es un texto elaborado, ¿no? En el cual la pregunta va a apuntar tal vez a una etapa histórica que uno estaría tentado de escribir las 4 carillas sobre eso, como ustedes muchos me planteaban, no sé, yo ya solo hablé del peronismo en el segundo parcial y voy 2 carillas. No, tenés que también hablarme de la dictadura. Entonces empecé a achicar y ustedes mismos se decían, no puedo poner todo, no es necesario poner todo, no es que por poner todo sobre un tema de los incas, no sé, cómo era el quipu, todo eso, no te lo estoy preguntando, te estoy preguntando nada más, no sé, qué tipo de estado era, respondeme eso. Entonces, bueno, tiene que ver que son concretas,
pero no por eso incompleta, ¿no? Tienen que responder lo que se está preguntando y en el espacio sugerido, ¿no? Puede ser, yo les dije, vamos a las 2 hojas de cuaderno y las hacen a mano y tienen 4 carillas. Yo dije, idealmente una carilla a cada pregunta, pero también es válido, y no violan para nada las consignas, de que si escriben una carilla y media de una, porque saben mucho y lo desarrollan mucho, y se quieren lucir con esa respuesta, que les va a dar 2,5 igual que las otras 3, ¿no? Pero, y otra queda en media carilla, seguimos cumpliendo con lo solicitado, pero esa que está en media es la que se requería, ¿no? No, bueno, ahí podían, si son hojas, pueden escribir una carilla entera, entonces seguramente a esa quizás le falte algo, y en vez de 2,5 en esa yo les ponga 1, o 2, o 1,5, o 0,5, ¿no? O sea, es un examen más tradicional. Entonces, bueno, ustedes ya han hecho varios, por lo menos como eran las pruebas de la escuela, sepan que si saben, desarrollen, pero que también tienen un límite, porque no es solo el físico, ¿no? Antes algunos me decían, pero yo, profe, tengo la letra así, de los renglones uso 3 renglones por letra. Bueno, está bien, no la podés hacer más chica, escribí así y me vas a terminar escribiendo 5 hojas, pero bueno, sé que equivalen a lo otro, no es todo matemático, como ya dijimos. Pero digo, también tienen un límite temporal. Y dijimos, son las 2 horas. Porque si ya son más de 2 horas, dije, bueno, 2 horas, 10, 2 horas, 20, está bien, yo no estoy con el cronómetro, pero ya su cerebro no va a aguantar más, ¿sí? Lo mismo les habrá pasado en el domiciliario que si decían, bueno, hoy me pongo, esta tarde me pongo, a 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, están 5 horas escribiendo una pregunta, ya la cabeza no le daba más, entonces necesitaban un recreo, no sé, de ir y ver un capítulo en una serie o un partido de algo que se esté jugando en otra parte del mundo. Digo, se podían tomar esas licencias en exámenes de 3 o 4 días de parcial domiciliario. Esto no es un parcial domiciliario, se hace en casa porque no nos queda otra, pero es un parcial sincrónico, ¿no? De 2 horas. Entonces, a lo sumo, la ventaja que tienen a estar en el aula es que pueden ir a tomar un vaso de agua, o pueden ir al baño, o no sé, tomarse un café, un mate mientras lo hacen. Pero lo más limitante que tienen acá es el tiempo, más que el espacio. Bueno, queda mucho tiempo si quieren. Otra Sí, pregunta. Alan, decime. Y mayormente las preguntas se va a tratar sobre los estados. No va a haber muy importante sobre los modelos, por ejemplo, el modelo agroexportador, el neoliberalismo, también el de industrialización por sustitución de cosas. Sí, eso todo, Alan. Todo lo que estás mencionando también es importante, no solo los tipos de Estado, ¿no? El tipo de Estado es un concepto que nosotros, bueno, retomamos, por ejemplo, de García Delgado, para que ustedes identifiquen que no dan lo mismo, porque además vimos que los estados obedecen a qué políticas públicas toman los distintos gobiernos, que es lo que va variando. El Estado argentino, desde 1853, podríamos decir, es el mismo que actualmente, pero no fueron los mismos los gobiernos de Sarmiento, que no sé, que el de Roca, o que el de Irigoyen, o el de Justo, o el de Perón, o el de, no sé, entonces fueron reorientando la función estatal, ¿no? De las miles de prerrogativas que tiene un Estado, unos hicieron más de hincapié en una cosa que en otra. Entonces, por ejemplo, el modelo agroexportador, obvio que es un concepto importante y central en una etapa histórica, y que, bueno, abarca tanto desde Sarmiento, desde Roca, hasta Irigoyen, ¿no? Pero saber que después del 30 cambia el modelo de país, el modelo económico del país, y se avanza hacia la industrialización sustitutiva, y que bueno, tiene una primera etapa, si se quiere, hasta en la década infame, en los gobiernos del 30, se intensifica mucho durante el peronismo con una industria liviana, el primer plan quinquenal, una industria pesada, un intento de industria pesada en el segundo plan quinquenal, queda interrumpido por la Libertadora, y después, bueno, está, por ejemplo, una segunda etapa de la ISI, durante los gobiernos de Frondizi, de Ilia, de la Revolución Argentina, ¿no? De Onganía, Levi, Lanuse, entonces del tercer peronismo. Esto ustedes traten de ponerlo lo que más saben, ¿no? Pero bueno, dependiendo, ustedes lo único que no saben hasta ahora es cuáles son las preguntas, ¿no? Entonces, pero todo lo otro demás lo saben. Entonces, ustedes saben el modelo agroexportador, saben el Estado Nacional Popular, saben, no sé, el tipo de salud que había en la época de Perón con Carrillo, bueno, hay que ver si en la pregunta eso aparece. Si no aparece, es algo que ustedes aprendieron, se lo llevan para la vida, y si aparece es porque, bueno, me lo tienen que demostrar, y como decía ahí alguna compañera, con eso termina el CBC, bueno, es poder cerrar esta etapa de primer año de la carrera, de todas las carreras, ¿no? Y es tan importante por eso, ¿no? Así que bueno, a darle en estas horas que quedan después de las 5 de la tarde, hasta mañana, a las 5 de la tarde van a tener un día más para estudiar. No digo suficiente, si nadie estudió hasta ahora nada, bueno, la va a tener complicada, pero
¿sí? Dar un repaso a los textos y esas cosas, ¿no? Así que bueno, ahí Esther dice que ella no estudió nada porque, claro, se salteó los finales, los parciales, todo, así que viva, ¿no? Cualquiera, Esther, ¿no? Bueno, bienvenida a tanto tiempo, ¿eh? ¿Cómo anda? Bueno, después, preguntaban lo del DNI, sí, es un requerimiento, eso sí, la cátedra lo pidió, porque después nos los pueden pedir de CBC, ¿sí? Esto es importante. Nos dieron muchas libertades a las cátedras, pero es verdad que esto después, los profes somos los que decidimos quién tiene un 4, quién tiene un 8, quién tiene un 10, quién tiene un 1, ¿no? Pero eso tiene que tener un documento, una prueba, ¿no? Esto, por eso se le llama en la escuela pruebas a los exámenes, ¿no? Es una prueba de que ustedes aprobaron o desaprobaron. Y ustedes, en todo caso, me mandan la foto del examen o el documento, yo lo guardo y ¿qué pasa? Después yo le digo, está desaprobado. Y ustedes me dicen, no, pero profe, los textos dicen esto, está... Bueno, yo acá tengo la prueba, ¿no? Entonces, o lo mismo, bueno, no sé, dicen, ¿está aprobado? No, yo tengo la prueba acá de que está desaprobado, este es el examen que ustedes me enviaron. Y después la otra cuestión que a esta altura yo no sé si pongo la mano en el fuego por ustedes, pero digo, dudo, sería muy extraño algo de, no sé, alguien que les haga el examen por ustedes, salvo que paguen mucho dinero, bueno, no sé, pero digo, la identidad, ¿no? Garantizar la identidad de ustedes. Bueno, eso es con el celular, fotito al documento de los dos lados, como decía una compañera, o escanearlo, ponerlo en las impresoras esas que tienen escáner de un lado y del otro, y enviar ese archivo que se genera cuando escanean, o esa foto, esas dos capturas, me las envían en el mismo mail que me van a mandar el examen, ya sea un documento de Word o 4 imágenes PNG, creo, no sé, los formatos que crea el celular cuando saca una foto. Y yo, bueno, voy a armar una carpetita y voy a ver la visibilidad de todo eso, y si no me es visible o algo, les voy a estar enviando un mail en los próximos días, ¿no? Pero eso. Bueno, cambio de carrera, ahora empieza mi clase de electro. Bueno, suerte. Muy bien, Esther. Te va a su clase de electro. Perfecto. Poca presión, jaja. Va a probar esta y las demás materias. Muy bien, ahí se tiran toda la buena onda y bueno, para eso también sirve el grupo. O sea que son 4 carillas de carpeta, ¿no? De cuaderno universitario, ¿no? Que en el Word, ustedes transcriben sus apuntes de cuaderno, van a ver que en el Word se achica todo, ¿no? Entonces, porque, claro, el Time New Roman 12, ustedes en 2 carillas quedó comprobado, son 800 palabras, ¿no? Ustedes cuentan las del cuaderno, no sé, aproximadamente da lo mismo. No voy a poner un límite de palabras, ¿no? No voy a estar contando ni pidiendo un Word a ver cuántas hay. Pero digo, tampoco, a mí me ha pasado con el segundo parcial, con el primero, que algunos escribieron 4 carillas cuando eran 2, o sea, 1600 palabras. Y yo, bueno, no es que no lo corregí, lo empecé a leer. Y pasó de algunos compañeros, compañeras que además después fueron dejando, quizás no llegaron a leer en su momento, no pudieron seguir la materia con la misma, digamos, intensidad que ustedes, y claro, agarraron un texto y lo transcribieron entero. De hecho, como es, se puede hasta copiar y pegar, los textos están disponibles en PDF, se pueden copiar y pegar, no tiene sentido realmente. Entonces, yo me daba claramente cuenta cuando alguien estaba desarrollando, cuando alguien hacía citas muy largas, bueno, ocupa demasiado. Podés decir lo mismo vos en 2 renglones y poner la referencia del autor, eso. Pero ahora sí, eso, 4 carillas de cuaderno o 2 hojas de Word. ¿Cuántas preguntas van a hacer? 4, calculo yo. Eso. Bueno, preguntas sobre los temas. Igual cuando me preguntó Paula al principio, desarrollamos un poco la etapa colonial con los incas, los primeros años de vida independiente, la etapa de la organización del Estado Nacional Argentino y la inserción de la Argentina en la visión internacional del trabajo con el modelo agroexportador, periodo 1860-1916, el radicalismo 16 al 30, bueno, después Estado Liberal Democrático, y después, bueno, del 30 lo que vimos en el segundo parcial, ¿no? La década infame, el peronismo, la libertadora, el desarrollismo, la revolución de Onganía, pero textos, bueno, tenemos peronismo, última dictadura, y después ya lo que vino, el retorno de la democracia, Alfonsín, Menem, algo más acá, la crisis del 2001 y los gobiernos de los Kirchner, hay poco en la bibliografía, pero bueno. ¿Dónde termina el Estado neoliberal? O sea, ahí ya la respuesta es más individual de cada uno de ustedes, hasta con cierto posicionamiento político, ideológico, y ahí ya no nos metemos en ese terreno, sino nos peleamos todos. Así que bueno, le dejé un par de ahí de puntas, ¿no? Todos diríamos los miembros de la cátedra, los que hemos escrito, entre los que si ustedes habrán leído,
hay diferencias ideológicas, ¿no? Y que ciertamente, bueno, ustedes también, con la total libertad de pensamiento, les sirve para su discusión de café, ¿no? Con los amigos, las amigas, los familiares. Pero bueno, alguna herramienta teórica nunca está de más. Bueno, sí, lo del DNI ya está, creo que importantísimo. Así que escaneen el DNI o ya saquen una foto, eso lo pueden hacer hoy, para no dejarlo para mañana últimamente. Asegúrense que esté como archivo para enviar en un mail, donde también van a mandar el mismísimo parcial, ¿sí? El final, perdón. ¿Cuántas preguntas ya está? Y los saludé. Oh, muy bien. Es. Bueno, preguntas. Somos 20. Así que alguien seguramente va a tener una pregunta. Yo por lo menos no tengo ninguna pregunta. Muy bien, Paula, bien. Mejor. A mí, No, pará, Paula. Ande, Paula. Fue la primera a que mí se lo animó. que me ayudó un montón fueron los videos que puso sobre, por ejemplo, lo que era peronismo y la dictadura, todo lo que era la historia argentina, como es, bueno, todos esos videos que hizo Pigna, Muy bien. y a mí se me hizo muy útil. Me alegro, Paula, Los videos buenísimo. que- Sí, es un recurso súper valioso, Paula. Es muy útil. Documental a mí es una herramienta que incluso es mucho más amena a veces que cuando uno está más cansado que leer con el celular o con un auricular en la cama. Están estudiando de esa manera también, ¿no? No es, si entra mamá y golpea la puerta, no estás estudiando, no, estoy estudiando los videos de Pigna. No, es una forma de estudiar. Igual, no le rinden cuenta a nadie. No sé, alguien me habló en inglés ahí, pero bueno. Change. Y eso. Sí, si no, Nico me contó una vez que tuvo que como hasta las 5 de la mañana viendo videos del peronismo. Bueno, tampoco se vuelvan tan fanáticos, pero eso hace de que sí, que engancha, ¿no? YouTube tiene esto, ¿no? Hay un documental muy interesante. Hay un documental muy interesante de Netflix que se llama Social Media, ¿no? A ver, ahora lo busco porque lo vi ayer, así que debe estar ahí entre las últimas cosas vistas, sobre lo que tiene que ver el rol de la, un poco como hablaba el texto de no batería. Alguien se está quedando sin batería. Bueno. El tema de de las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, todo esto, YouTube, como YouTube siempre te recomienda un video después de ver otro, ¿no? Y es que se van generando en esas redes, no sé, como perfiles sobre nosotros, que es muy interesante, ¿no? Porque nosotros no somos los consumidores de ese producto, ¿no? De Instagram, sino que somos como el objeto que se vende prácticamente, porque el que pone plata ahí, el consumidor es el que paga por algo, ¿no? Y nosotros eso no pagamos nada, pagamos la Wi-Fi para tener internet, pero no pagamos a YouTube, no le pagamos, pero sí los publicistas, ¿no? Los que ponen propaganda ahí. Entonces, más que interesante. The Social Dilemma, el dilema social, que es por las redes sociales, ¿no? El dilema social, está en Netflix, y hasta el de Charuki, que es un texto que no estaba abiertamente las preguntas del segundo parcial, lo podían incluir si querían, ¿no? Pero, y en este tal vez quizás no aparezca una pregunta, pero es interesante ver a futuro, ¿no? Cómo como sociedad y cómo el Estado también esto avala a las grandes megacorporaciones que son hoy Facebook, ¿no? Que Facebook es el mismo dueño, fue comprando Instagram, fue comprando WhatsApp, ¿no? Y son los grandes emporios, lo que en la década de los 40, 50, 70 era Ford, Chrysler o Mercedes-Benz, no sé, las grandes empresas multinacionales de automóviles, hoy son estas grandes, eso basta con ver en la bolsa, ¿no? Yo no soy muy fanático de esto, los valores, de cuánto cotizan las acciones y demás, pero claro, y no hay nada tangente, ¿no? No vemos ahí nada tangible, perdón, ¿no? De material, no fabrican autos o lavarropas o casas o no construyen autopistas o hoteles, pero con todo esto de la virtualidad se ha generado algo nuevo y complejo y en algún punto como preocupante, ¿no? Por el perfil que va tomando, ¿no? Hasta, bueno, hay muchos ahí en ese documental de managers, creadores, no sé, del botón me gusta de Facebook. Un tipo se dedicaba a eso, a diseñar eso, y a cómo insertarlo, y cómo si le gusta a uno, le gusta al otro, todas esas cosas, y renuncian. Entonces son muchos de estos
former, no sé cuánto, o sea, todos renunciantes de estas empresas, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de YouTube, muchos por una cuestión ética ya, de cómo algo que está pensado originalmente para conectar gente, por ejemplo, para, no sé, ver videos de cómo hacer una torta, y lo sigue teniendo ese buen uso que le podemos dar nosotros a las redes sociales, pero en el fondo reproduce un sistema, un sistema capitalista, que viene ya de siglos, ¿no?, funcionando de esta manera, pero que ahora encontró en esto, diríamos, la beta de acumular capital y de ser empresas multimillonarias, ¿no?, y ser transnacionales al extremo, de que se ven en todas partes del mundo, pero generando cuestiones bastante peligrosas, ¿no?, como cuanto a la política, ¿no?, todo esto de la posverdad, la fake news que analiza Marcela, por ese lado está más que interesante, y yo quizás cuando el cuatrimestre que viene, con ustedes simplemente se los comento ahora, pero trabaje esa clase, recomiende a los que tienen Netflix ver ese documental, ¿no? Sé que no todos tal vez lo puedan tener porque hay que pagar una buena cifra ahí, pero eso, ¿no? Todo creo que lo importante acá es llevarse aprendizaje, pero bueno, sé que a ustedes les preocupa el final, ¿no? Porque es una manera de cerrar este ciclo que, bueno, para felicitarlos y felicitarlas, que hoy ya un poquito siendo 20, ¿no? Pero este grupo de 30 y algo que llegó hasta acá es porque hizo las cosas bien, y que bueno, mañana seguramente puedan darle un cierre, pero que bueno, tal vez alguno otro le quede para dar más adelante, pero también no desmerecer el haber aprobado la cursada, que es muy importante. Hubo unos pocos compañeros que no lo pudieron hacer, lamentablemente. Bueno, está siempre la posibilidad de recursar. Yo en la facultad recursé varias materias, y hasta a veces es mejor darse cuenta que uno no hizo bien la cursada, ¿no? No hizo bien las cosas, o pasó algo en el medio. Bueno, tomarse la revancha, y ahí uno tiene las cosas más claras, y le va bien. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, no dan bien un final. Yo también en la facultad di mal mi primer final, y de ahí aprendí, y nunca más me presenté sin, por ejemplo, haber leído todos los textos. Bueno, ustedes atentos mañana a ver si leyeron todo. Pueden aprobar sin haber leído todos los textos, y eso también, estoy completamente seguro, pero por el bien de ustedes, por aprender, por superarse. Así que bueno, ya a esta altura todos lo leyeron a todos los textos porque hicieron los 2 parciales. Así que bueno. Bueno, fue un placer, chicos, chicas, de haberlos visto nuevamente. Un poco también ese era otro de los objetivos. Decía Esther que bueno, entró y salió ya, ¿no? Pero que nos extrañaba y nos quiso ver. Yo lo mismo a ustedes, los extrañaba, y fue un lindo grupo. La verdad que me quedo muy contento con ustedes. Y bueno, para cualquier cosa estamos ahí, ¿saben? ¿No? Ya tienen mi mail y hasta mi número de teléfono, así que no me molesta, cualquier duda. El grupo de WhatsApp no sé qué haremos, si se autoeliminará, pero bueno, sí el de Facebook. El de Facebook yo en algún momento los voy a tener que sacar porque con ese mismo perfil entran los chicos del segundo cuatrimestre. Pero bueno, hasta que no esté la nota del final, ya dije que va a ser una semanita después de mañana, el 22 será de septiembre, que empieza el otro cuatrimestre. Bueno, ahí ya, como los voy a tener que sacar, yo seguro antes de esa fecha voy a poner las notas en el Facebook, en el WhatsApp, o mismo también, seguramente, como hicimos con el parcial, ¿no? Que sea individual la devolución, ¿no? Yo recibo el final y bueno, vos, fulanito, fulanita, te equivocaste en esto, faltó aquello, esto está muy bien, esto está recontra bien, esta es tu nota, felicitaciones, o bueno, te veo en diciembre. Esa famosa y nefasta frase de los profes de secundaria en diciembre. Así que bueno, gracias por los saludos, por los halagos. No sé si son tan merecidos, pero uno hace lo que puede y lo mejor posible, ¿no? Eso siempre en la vida ustedes, la competencia, no sé, por ejemplo el fútbol siempre me encantó y dicen, ¿quién fue mejor, Messi o Maradona? Siempre estamos, ¿no? Como siempre pendientes de quién es el mejor o quién es la mejor. Lo importante es ser lo mejor que uno puede, ¿no? No hay que competir con otros, con otras, porque en el mundo siempre nos vamos a encontrar con alguien que hace mejor las cosas que uno, pero no pasa por ahí, sino uno sentirse bien de cómo lo hace. Sí, tratar de mejorar. Yo todos los cuatrimestres trato de aprender algo, de agregar algo nuevo, de no quedarme, ¿no? Si no, esta materia también uno la puede dar hasta, como dice vulgarmente, de taquito, y se achancha, y ustedes se merecen lo mejor, y bueno, y tal vez seguro las clases pueden haber sido mejor que las de cursadas anteriores, que uno también aprende. Pero bueno, esta fue muy particular, la primera de la pandemia, nos tocó justo con ustedes, y ustedes hicieron un gran trabajo porque es difícil sostenerla. Lamentablemente mucha gente quedó en el camino que quizás si era presencial podría haber cursado y aprobado,
porque yo tenía una lista de 100 y son 33, así que tercio justo. Pero bueno, dentro de todo, igualmente es un lindo grupo, un buen número. Así que bueno, gracias por haberse conectado hoy. ¿Alguna otra pregunta? Porque ahora sí, se abren ahora o callen para siempre. Profe, ¿vos nos vas a avisar en el caso de la gente que dé mal cuáles son las fechas para el siguiente final? Sí, sí, después quedamos en contacto. Lo mismo que quizás en algún momento... mira qué grande, fana de Racing acá, sí, obvio. Pero se dieron cuenta ahí, asomaba el escudito cada tanto. Pero la cuestión no queda acá, ¿no? Siempre, si alguien queda como remanente, el contacto, hasta para dudas de temas, me pueden escribir, ¿no? Tienen mi Facebook, tienen mi mail y mi celular. Y después, incluso a quien haya probado, esto algún día va a terminar, lo de la pandemia, y volveremos a Avellaneda, a Cilindros, ¿no? A la sede, y va ahí, yo ciertamente les tengo que firmar la libreta, ¿no? Entonces, por más que ahora se carga en un sistema y todo, queda garantizado que ustedes aprueben, quédense tranquilos cuando den el final, yo les dé la nota, eso después en un par de días lo subo a un sistema que ya queda, y por ejemplo creo que era Agustina, que una de las que contó que con esto termina el CBC, bueno, si el CBC procesará todo eso y ya sabes que te podés ir a tu carrera de destino. Lo mismo que por ejemplo quienes son de enfermería, que son solo 2 materias, científico y sociedad, porque después tienen otras, ¿no? Ya propiamente la carrera, también, si con esta ya entran a la carrera en medicina, quédense tranquilas que por la carga que les hice yo, no hay libreta virtual, ustedes la tendrán que tramitar, los que son ingresantes, las que son ingresantes, cuando se vuelva a la sede, y ahí después me buscan por el CBC el año que viene, si volvemos, escribimos previamente, yo les digo en qué aula me pasan a buscar, me conocen más que mal de cara, poder estar afeitado, más gordo, más canoso, lo que sea, pero me reconocen y ahí yo les firmo la libreta. Y bueno, así queda el contacto, ¿no? Por cualquier cosita que necesite. Mi nota de química la saqué captura, claro, eso, sí, asegúrense que no los estafemos. Esto es toda una gran mentira, obvio. Acá es un trabajo y todo requiere cumplir con la legalidad y bueno, más allá de que es muy importante lo formal y ustedes apuntan eso, a aprobar para recibirse el día de mañana, bueno, también esto de llevarse contenido y hasta bueno, un cierto vínculo que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La docencia, por lo menos de mi parte, ¿no? Los docentes, nosotros no trabajamos con herramientas físicas, ¿no? No trabajamos con personas, así que por eso muchas veces también se contempla situaciones personales, se ve lo que tiene que ver con cada uno, con la situación, pero además, bueno, se establecen los vínculos, y bueno, para mí fue un placer, y nos veremos en algún momento, pronto, virtualmente seguro, en estos días, aunque sea con mensajes y esas cosas, pero tal vez, si Dios quiere, más adelante en forma presencial. Así que bueno, éxitos y vamos a estudiar para mañana, que me falta muy poquito, ya están ahí a un paso, hay que empujar la pelota, ¿no? Ya está el centro en el área. Así que bueno, un abrazo grande, cuídense. Chau, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao.